Bienvenidos a Panorama Político. Hoy les traemos una revelación impactante que podría cambiar el curso de la historia política en Venezuela. El director del Consejo Nacional Electoral, CNE, la entidad encargada de organizar y garantizar la transparencia en las elecciones del país, ha confesado públicamente su implicación en un esquema de fraude electoral que favoreció al régimen de Nicolás Maduro. Esta confesión, que ya está sacudiendo los cimientos del poder en Venezuela, expone cómo Maduro y su equipo manipularon las elecciones para mantenerse en el poder de manera ilegítima. Quédate hasta el final para descubrir todos los detalles de esta confesión explosiva. La confesión del director del CNE ha dejado al país y al mundo entero en estado de shock. En una entrevista televisada, el director reveló que las elecciones recientes en Venezuela, que supuestamente habían sido ganadas por Nicolás Maduro de manera justa, fueron en realidad manipuladas a través de una compleja red de fraude electoral. Según sus declaraciones, los resultados fueron alterados para garantizar la reelección de Maduro y asegurar que la oposición no pudiera competir de manera justa en las urnas. Esta confesión bomba ha desatado una tormenta política en Venezuela. Los líderes de la oposición venezolana, que durante años han denunciado la falta de transparencia en las elecciones, ahora tienen en sus manos una prueba irrefutable de que el régimen chavista no ha ganado ni una sola elección de manera legítima. Los partidos opositores han comenzado a exigir la renuncia inmediata de Nicolás Maduro y su equipo, y han solicitado que se convoquen nuevas elecciones bajo la supervisión de observadores internacionales para garantizar que sean justas y libres. En su confesión, el director del CNE también detalló los mecanismos utilizados para manipular el voto. Según sus palabras, se alteraron los sistemas de conteo, se intimidó a los electores en áreas rurales, y se modificaron los resultados de varias regiones clave para asegurarse de que Maduro se mantuviera en el poder. Estas irregularidades han sido denunciadas en el pasado, pero esta es la primera vez que un alto funcionario del CNE admite su participación directa en el fraude. El Consejo Nacional Electoral ha sido durante mucho tiempo uno de los órganos más criticados en Venezuela, acusado de ser una herramienta del régimen chavista para perpetuarse en el poder. Con esta confesión, la credibilidad del CNE ha sido destruida por completo, y la presión para que se reforme o se disuelva está creciendo. Los ciudadanos venezolanos, que han soportado años de represión y crisis económica, están exigiendo un cambio profundo en el sistema electoral del país. Mientras tanto, la reacción del régimen de Nicolás Maduro ha sido predecible. En un discurso transmitido por Televisión Nacional, Maduro ha intentado desacreditar al director del CNE, calificando sus declaraciones como parte de una campaña orquestada por la oposición y potencias extranjeras para desestabilizar su gobierno. Maduro negó rotundamente las acusaciones de fraude y afirmó que las elecciones en Venezuela son completamente transparentes. Sin embargo, sus palabras no han logrado calmar la creciente indignación que está surgiendo tanto dentro como fuera del país. La comunidad internacional ha respondido rápidamente a esta revelación. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han emitido declaraciones en las que condenan el fraude electoral y exigen que se realicen nuevas elecciones supervisadas por organismos internacionales. Las sanciones que ya pesan sobre el régimen de Maduro podrían endurecerse aún más, y muchos analistas creen que la confesión del director del CNE podría llevar a una nueva ola de sanciones económicas contra los principales líderes del régimen chavista. La oposición venezolana está movilizando a sus seguidores para exigir la renuncia inmediata de Maduro. Juan Guaidó y otros líderes de la oposición han convocado una serie de protestas masivas en todo el país, y los ciudadanos venezolanos, hartos de la represión y el fraude, están saliendo a las calles en grandes números. Las manifestaciones, que hasta ahora han sido pacíficas, podrían volverse más tensas en los próximos días si el régimen responde con violencia, como lo ha hecho en el pasado. Uno de los temas más importantes que surge tras esta confesión es la integridad del sistema electoral en Venezuela. ¿Cuántas elecciones anteriores han sido manipuladas de manera similar? ¿Cómo se pueden garantizar elecciones verdaderamente libres y justas en el futuro? La confianza del pueblo venezolano en sus instituciones está en su punto más bajo, y será un desafío monumental restaurar esa confianza. El director del CNE, cuya identidad no ha sido revelada completamente por razones de seguridad, ha pedido protección internacional tras hacer pública su confesión. Se teme que el régimen chavista intente silenciarlo o tomar represalias por haber expuesto los secretos más oscuros del sistema electoral venezolano. Las organizaciones internacionales de derechos humanos ya están involucradas en el caso, y se espera que el director del CNE pueda buscar asilo en el extranjero en los próximos días. A nivel global, esta confesión ha puesto en el centro de atención la crisis de legitimidad del régimen chavista. Durante años, Nicolás Maduro ha utilizado las elecciones fraudulentas como un mecanismo para mantenerse en el poder, mientras reprimía a la oposición y silenciaba a sus críticos. Con esta nueva revelación, la comunidad internacional tiene pruebas sólidas de que las elecciones en Venezuela han sido manipuladas sistemáticamente,
y la presión sobre el régimen para que permita una transición democrática está aumentando. Mientras tanto, los medios de comunicación en Venezuela están bajo una fuerte presión por parte del régimen para silenciar esta historia. Varios periodistas que han intentado cubrir la confesión del director del CNE han sido intimidados y censurados, y algunos medios independientes han sido cerrados temporalmente. Sin embargo, la noticia ha comenzado a circular ampliamente en las redes sociales y en medios internacionales, lo que dificulta que el régimen controle la narrativa. Este momento histórico podría marcar el principio del fin para Nicolás Maduro y su régimen. La confesión del director del CNE es una prueba irrefutable de la corrupción y la manipulación electoral que han permitido al chavismo mantenerse en el poder durante tantos años. Ahora, la comunidad internacional y los ciudadanos venezolanos están exigiendo acciones inmediatas para poner fin a la dictadura y restaurar la democracia en Venezuela. El impacto de la confesión del director del CNE sigue resonando en toda Venezuela. Las implicaciones de esta revelación no solo afectan a las elecciones recientes, sino que también han levantado dudas sobre la legitimidad de todas las elecciones pasadas en las que el chavismo ha salido victorioso. Líderes políticos de la oposición venezolana están pidiendo una revisión exhaustiva de los procesos electorales anteriores para determinar hasta qué punto las manipulaciones electorales han afectado los resultados de las últimas décadas. Mientras tanto, los ciudadanos están reaccionando con una mezcla de indignación y esperanza. Para muchos venezolanos, esta confesión ha confirmado lo que han sospechado durante años, que el sistema electoral de su país ha sido una farsa diseñada para mantener a Nicolás Maduro y al régimen chavista en el poder indefinidamente. Las calles de Caracas y otras ciudades están llenas de protestas y manifestaciones pacíficas, en las que se exige que se anulen las elecciones fraudulentas y que se celebre un nuevo proceso electoral justo y transparente. Las imágenes de las protestas han comenzado a circular en los medios internacionales, mostrando a miles de venezolanos levantando pancartas que dicen justicia electoral y basta de fraudes. Los manifestantes están demandando no solo la renuncia de Maduro, sino también una reforma profunda del sistema electoral que asegure que futuras elecciones en Venezuela sean supervisadas por organismos internacionales imparciales. Para muchos, esta es una oportunidad única para restaurar la democracia en el país. La confesión del director del CNE también ha traído consigo una ola de incertidumbre en las filas del chavismo. Varios funcionarios del gobierno han expresado su preocupación por las consecuencias que esta revelación podría tener en la estabilidad política del régimen. Aunque Maduro ha intentado minimizar el impacto de la confesión, se reporta que algunos de sus aliados más cercanos están discutiendo estrategias para distanciarse del presidente si la presión internacional sigue aumentando. Uno de los aspectos más preocupantes para el régimen es la posibilidad de más deserciones dentro del gobierno. Con el director del CNE rompiendo el silencio, otros funcionarios que han estado involucrados en el fraude electoral podrían sentirse motivados a seguir su ejemplo. Las investigaciones internacionales ya están en marcha, y varios líderes de la oposición están pidiendo que se inicie una investigación judicial para llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, la comunidad internacional ha intensificado sus llamados para una transición democrática en Venezuela. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha convocado una reunión de emergencia para discutir la situación en Venezuela, y varios países han emitido declaraciones en las que piden que se anulen las elecciones fraudulentas y se organice un nuevo proceso electoral supervisado por observadores internacionales. El secretario general de la OEA ha subrayado que esta es una oportunidad crítica para que Venezuela recupere su democracia. La Unión Europea también ha expresado su preocupación por las revelaciones del director del CNE. En un comunicado oficial, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores ha instado a Venezuela a respetar los principios democráticos y ha pedido que se celebren elecciones libres y justas bajo la supervisión de organismos internacionales. Además, la UE está considerando imponer nuevas sanciones contra los funcionarios del régimen chavista involucrados en el fraude electoral. A nivel interno, la presión sobre Nicolás Maduro sigue aumentando. Las fuerzas de seguridad del régimen han intensificado las medidas represivas contra los manifestantes, y varios líderes de la oposición han sido detenidos o amenazados. Sin embargo, esto no ha logrado detener el creciente descontento popular. Los ciudadanos venezolanos están decididos a seguir luchando por su derecho a elecciones libres y por el fin de la dictadura chavista. La confesión del director del CNE también ha puesto en el centro de atención el papel de los medios de comunicación en Venezuela. Durante años, el régimen de Maduro ha controlado gran parte de los medios, utilizando la censura y la propaganda para silenciar las voces disidentes y manipular la opinión pública. Sin embargo, con esta nueva revelación, los medios independientes y las redes sociales han jugado un papel crucial en difundir la verdad y exponer las irregularidades del sistema electoral. En respuesta a la creciente cobertura mediática, el régimen chavista ha intensificado sus tácticas de censura. Varias estaciones de radio y televisión independientes han sido cerradas o intervenidas,
y los periodistas que han informado sobre la confesión del director del CNE han sido hostigados y perseguidos. Sin embargo, estas medidas solo han servido para aumentar la ira del pueblo venezolano, que está utilizando las plataformas digitales para organizarse y exigir cambios profundos en el sistema. Uno de los principales focos de la oposición ahora es asegurar que las próximas elecciones en Venezuela sean supervisadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas o la OEA. Los líderes de la oposición están trabajando estrechamente con organizaciones internacionales para garantizar la transparencia en los próximos procesos electorales y evitar que el régimen chavista pueda seguir utilizando el fraude electoral como su principal herramienta de poder. Al mismo tiempo, se están intensificando las investigaciones internacionales sobre el régimen de Maduro y su red de fraude electoral. Varios países han comenzado a investigar a los funcionarios del CNE que participaron en la manipulación de las elecciones, y se espera que algunos de ellos enfrenten cargos por crímenes de lesa humanidad en tribunales internacionales. Esto representa un nuevo capítulo en la larga batalla por la justicia en Venezuela. La Corte Penal Internacional, CPI, que ya está investigando a varios líderes del régimen de Maduro por violaciones de los derechos humanos, podría expandir su investigación para incluir los delitos electorales cometidos por el régimen chavista. Si se presenta suficiente evidencia, Nicolás Maduro y varios de sus aliados cercanos podrían enfrentar cargos por su participación en la manipulación sistemática de las elecciones y la violación de los derechos democráticos del pueblo venezolano. Las protestas en Venezuela están alcanzando un punto álgido, y los próximos días serán cruciales para determinar si el régimen de Maduro puede resistir la creciente presión interna y externa. Muchos analistas creen que la confesión del director del CNE podría ser el catalizador que finalmente lleve al colapso del régimen chavista, pero también advierten que el régimen podría optar por intensificar la represión en un intento desesperado por mantenerse en el poder. A nivel internacional, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Aunque la comunidad internacional ha intensificado su presión sobre el régimen, la realidad es que un cambio profundo en el país dependerá de la capacidad de los venezolanos para mantenerse unidos en su lucha por la democracia. La solidaridad internacional será crucial, pero al final del día, será el pueblo venezolano quien decida su propio destino. Mientras tanto, el director del CNE sigue bajo protección, y su testimonio ha sido presentado a varias organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. La confesión del director del CNE no solo ha puesto al régimen chavista contra las cuerdas, sino que ha desatado una oleada de indignación en la comunidad internacional. Organismos de derechos humanos y observadores electorales de todo el mundo han comenzado a analizar en detalle los informes que han surgido a raíz de estas revelaciones. Se cree que esta no es la primera vez que el CNE ha actuado bajo la dirección del régimen para alterar los resultados electorales, sino que podía ser parte de una estrategia que se ha repetido durante años, garantizando el control del chavismo sobre el poder. Los ciudadanos venezolanos que durante años han sentido la impotencia de luchar contra un sistema que no les permite ejercer sus derechos democráticos ahora ven una oportunidad única para derrumbar el muro de corrupción y manipulación que ha protegido al régimen. Las protestas se han vuelto más multitudinarias y aunque el régimen de Nicolás Maduro ha intentado sofocar la voz del pueblo, parece que esta vez la presión es demasiado grande para ser ignorada. En Caracas, las calles se llenan de pancartas y banderas en las que los venezolanos piden elecciones libres, justicia y el fin de la manipulación. Las manifestaciones se han extendido por todo el país, con ciudadanos en estados rurales y urbanos uniéndose en un clamor común por el cambio. Es una escena que recuerda los momentos más intensos de la lucha por la libertad en la historia del país, pero esta vez con el peso de una confesión que ha sacudido los cimientos del poder chavista. Mientras tanto, líderes opositores están utilizando esta oportunidad para fortalecer su posición y consolidar un frente unido. Durante años, la oposición ha estado fragmentada, con facciones que no siempre han logrado trabajar juntas para enfrentar al régimen. Sin embargo, esta confesión ha actuado como un catalizador para la unidad. Políticos de diferentes partidos opositores han comenzado a cooperar, conscientes de que este podría ser el momento decisivo para derrocar a Maduro. Uno de los mayores desafíos para la oposición será garantizar que las próximas elecciones, si llegan a celebrarse, sean verdaderamente libres y transparentes. Juan Guaidó y otros líderes están pidiendo que se permita la participación de observadores internacionales de organismos como las Naciones Unidas y la OEA, para asegurar que el CNE no pueda seguir manipulando los resultados a favor del chavismo. Para muchos venezolanos, esta es la única manera de recuperar la confianza en el sistema electoral del país. El régimen de Maduro, por su parte, ha comenzado a cerrar filas. Temiendo que la confesión del director del CNE pueda inspirar a otros funcionarios del gobierno a romper el silencio, Maduro ha intensificado sus tácticas de represión. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en las calles, y varios líderes de la oposición han sido detenidos o amenazados. Sin embargo, estas tácticas parecen estar perdiendo su efectividad, ya que el clamor popular por la justicia sigue creciendo.
Uno de los aspectos más preocupantes de la situación actual es la posibilidad de que el régimen recurra a medidas más extremas para mantenerse en el poder. Analistas políticos señalan que, si Maduro se siente acorralado, podría optar por un aumento de la represión o incluso por la militarización completa del país. Los colectivos armados leales al chavismo, conocidos por su brutalidad en la represión de protestas, podrían ser movilizados para sofocar cualquier intento de revolución popular. A nivel internacional, la presión sobre el régimen está alcanzando niveles nunca vistos. Países como Estados Unidos, Canadá y Brasil han emitido nuevas declaraciones condenando el fraude electoral y exigiendo que se celebren elecciones libres de inmediato. La comunidad internacional está pidiendo sanciones más severas contra Maduro y su círculo cercano, y algunos países incluso están considerando la posibilidad de reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela una vez más, si se logra organizar un nuevo proceso electoral. En el interior del país, la situación es cada vez más caótica. El colapso de la economía ha dejado a millones de venezolanos sin acceso a alimentos, medicinas y otros bienes básicos, y la manipulación electoral ha sido el factor que ha impedido que el país pueda cambiar de rumbo. Ahora, con la confesión del director del CNE expuesta al público, muchos venezolanos creen que es su última oportunidad para restaurar la democracia y poner fin al régimen que ha causado tanto sufrimiento. Al mismo tiempo, la comunidad internacional está incrementando sus esfuerzos para investigar más a fondo la corrupción electoral en Venezuela. Las Naciones Unidas han comenzado a recopilar testimonios y pruebas de fraude que podrían ser utilizados para iniciar juicios contra funcionarios del régimen chavista en tribunales internacionales. La idea es que los responsables de este fraude masivo no puedan escapar de la justicia internacional, incluso si logran mantenerse en el poder durante más tiempo. Uno de los elementos que ha salido a la luz en la confesión del director del CNE es el uso de tecnología para manipular los resultados electorales. Se ha informado que los sistemas utilizados para el conteo de votos estaban controlados por software desarrollado por empresas leales al régimen, y que dichos sistemas fueron manipulados para alterar los resultados en las regiones clave del país. Este tipo de manipulaciones, sumadas a las tácticas de intimidación utilizadas por los colectivos armados, han sido las herramientas principales que el régimen chavista ha utilizado para mantener su poder. El pueblo venezolano está decidido a no permitir que el régimen escape esta vez. Las protestas siguen aumentando en tamaño y fuerza, con ciudadanos de todas las clases sociales uniéndose en una demanda común por elecciones libres y el fin de la dictadura chavista. Los jóvenes venezolanos, que han sido los más afectados por la crisis económica y la falta de oportunidades, están liderando las manifestaciones y exigiendo un futuro mejor para su país. La situación ha llegado a tal punto que incluso dentro del régimen de Maduro hay divisiones. Algunos altos funcionarios están comenzando a cuestionar la viabilidad de mantenerse en el poder, especialmente si la comunidad internacional decide intervenir de manera más directa. Se especula que varios de los aliados de Maduro están buscando salidas negociadas, con la esperanza de evitar sanciones o persecuciones judiciales en el futuro. Uno de los temas más discutidos en los círculos diplomáticos es si la comunidad internacional debería aumentar la presión sobre Maduro mediante el uso de fuerza militar. Aunque algunos países han rechazado esta idea, argumentando que podría desatar una guerra civil en Venezuela, otros creen que la única forma de garantizar una transición pacífica es con la amenaza de una intervención militar que obligue a Maduro a ceder el poder. Mientras tanto, el régimen sigue utilizando las tácticas de intimidación para tratar de silenciar a quienes apoyan el cambio. Líderes de la oposición han sido arrestados, y se ha informado de torturas y desapariciones de activistas que han hablado en contra del régimen. Sin embargo, estas tácticas parecen ser insuficientes para frenar el creciente descontento en todo el país. La revelación de la manipulación de las elecciones ha alcanzado una dimensión internacional sin precedentes. Los países vecinos de Venezuela están comenzando a tomar medidas preventivas, anticipando posibles consecuencias de esta crisis política. Colombia y Brasil, que ya han recibido a millones de refugiados venezolanos en los últimos años, han reforzado sus fronteras, temiendo un aumento masivo de personas que podrían huir del país si el régimen de Maduro decide intensificar la represión en respuesta a las protestas y la confesión del director del CNE. En el ámbito diplomático, las Naciones Unidas han emitido un comunicado en el que expresan su preocupación por la situación en Venezuela y la vulnerabilidad de los derechos democráticos en el país. El secretario general ha pedido que se respeten los derechos humanos de los manifestantes y que se asegure la seguridad del director del CNE, cuyo testimonio es clave para el proceso de justicia que se avecina. La ONU ha sugerido que cualquier proceso electoral futuro debe estar bajo una estricta supervisión internacional, algo que el régimen de Maduro probablemente rechace con vehemencia. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de esta noticia. A pesar de los esfuerzos del régimen chavista por censurar y controlar la narrativa, los venezolanos están utilizando plataformas digitales para difundir la verdad y organizar protestas.
Las imágenes y vídeos de las marchas multitudinarias que recorren el país han sido compartidas millones de veces, y los hashtags como almohadilla elecciones libres y almohadilla justicia electoral se han vuelto tendencia en cuestión de horas, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. En este contexto, la oposición venezolana ha lanzado un llamado urgente a la comunidad internacional, solicitando más que solo palabras de apoyo. Los líderes opositores han dejado claro que el régimen de Maduro no caerá solo con presión interna y que se necesita una acción coordinada desde el exterior para garantizar una transición pacífica y democrática. Juan Guaidó, quien en su momento fue reconocido como presidente interino por más de 50 países, ha retomado protagonismo y ha pedido a la Unión Europea, a Estados Unidos y a los países de América Latina que presionen por la celebración de elecciones supervisadas. Por otro lado, dentro del régimen, las divisiones están comenzando a hacerse más visibles. Mientras que algunos altos funcionarios siguen mostrando su lealtad absoluta a Nicolás Maduro, otros están buscando formas discretas de negociar su salida. Los informes indican que varios miembros de la élite chavista están tratando de proteger sus bienes en el extranjero, previendo un posible colapso del régimen. Algunos incluso han comenzado a cooperar con gobiernos extranjeros, ofreciendo información valiosa a cambio de inmunidad. Uno de los actores más influyentes en este escenario es Cuba. El régimen cubano ha sido uno de los principales aliados de Venezuela durante los años del chavismo, y el petróleo venezolano ha sido fundamental para mantener a flote la economía cubana. Sin embargo, con la situación en Venezuela deteriorándose rápidamente, La Habana podría verse obligada a replantear su estrategia. Aunque Cuba ha enviado asesores y apoyo logístico a Maduro en el pasado, la posibilidad de una intervención internacional ha generado preocupación en la isla caribeña. Al mismo tiempo, la Corte Penal Internacional, CPI, está evaluando la posibilidad de ampliar su investigación sobre los crímenes del régimen de Maduro, enfocándose también en los delitos electorales revelados por la confesión del director del CNE. El fraude electoral sistemático y la manipulación del voto podrían ser considerados crímenes contra la humanidad, lo que abriría la puerta para que Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno sean procesados internacionalmente. Mientras tanto, los ciudadanos venezolanos están comenzando a organizarse en comités locales para coordinar las protestas y acciones civiles. Estos comités, que han surgido de manera espontánea en barrios de todo el país, están convocando a huelgas, cacerolazos y marchas para mantener la presión sobre el régimen. Cada día, más personas se suman a la causa, y el movimiento por unas elecciones justas está ganando tracción a medida que más venezolanos se dan cuenta de que este podría ser su momento para recuperar su país. Uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos es la posibilidad de que el régimen de Maduro utilice la violencia extrema para sofocar las manifestaciones. Los colectivos armados, que ya han sido responsables de actos de brutalidad en el pasado, han comenzado a aparecer nuevamente en las calles, intimidando a los manifestantes y tratando de sembrar el miedo entre quienes se oponen al régimen. Sin embargo, el coraje de los venezolanos parece estar creciendo, y muchos han declarado que están dispuestos a luchar hasta el final por la libertad. En este sentido, la seguridad del director del CNE sigue siendo una de las principales preocupaciones. Las amenazas contra su vida se han intensificado desde que decidió romper el silencio, y se ha informado que varios intentos de atentado han sido frustrados por las fuerzas de seguridad que lo protegen. El director ha dejado claro que no tiene intenciones de retractarse, y que está dispuesto a testificar ante la Corte Penal Internacional si es necesario para exponer todo el entramado de corrupción electoral que ha permitido a Maduro mantenerse en el poder. El papel del ejército en los próximos días será crucial. Aunque hasta ahora las Fuerzas Armadas han permanecido leales a Maduro, la presión internacional y el descontento dentro de las filas más bajas del ejército podrían cambiar la dinámica de poder. Algunos analistas creen que si el régimen pierde el apoyo militar, su colapso sería inevitable. Sin embargo, la situación sigue siendo incierta, y es posible que el régimen intente comprar más tiempo mediante concesiones internas y represión selectiva. Uno de los factores más decisivos será la reacción de los países vecinos y de Estados Unidos. Aunque la administración de Joe Biden ha sido cautelosa en su enfoque hacia Venezuela, algunos sectores del gobierno estadounidense están presionando para que se tomen medidas más agresivas contra Maduro. Entre las opciones que se están barajando están el endurecimiento de las sanciones y la coordinación con los países de América Latina para aislar aún más al régimen chavista. En Europa, la Unión Europea ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para garantizar una solución pacífica a la crisis. El futuro de Venezuela parece estar en un punto de inflexión. La confesión del director del CNE ha expuesto al régimen chavista como una dictadura ilegítima, que ha mantenido el poder a través de la corrupción y la manipulación electoral. Las fuerzas democráticas, tanto dentro como fuera del país, están listas para actuar, y lo que suceda en los próximos días determinará si el pueblo venezolano finalmente puede recuperar su democracia. Gracias por seguirnos en Panorama Político. Si te ha impactado esta confesión,
No olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades sobre la crisis en Venezuela y cómo estas revelaciones pueden cambiar el futuro del país. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre lo que debería pasar ahora en Venezuela y qué crees que sucederá con Nicolás Maduro y su régimen. Nos vemos en el próximo vídeo, y sigamos juntos en la lucha por la libertad y la justicia para todos los venezolanos.